Determinantes de la filtración glomerular. La filtración glomerular va a estar determinada por las fuerzas hidrostáticas y coliidosmótica a través de la membrana glomerular. Esta representa la filtración neta y el coeficiente glomerular, como vemos en la fórmula del lado derecho. La presión de filtración neta la podemos dividir entre las que favorecen la filtración y las que se oponen. Las que favorecen la filtración serán la presión hidrostática glomerular, la presión coliidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman, mientras que las que se oponen a la filtración serán la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión coliidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular. Todo esto dará origen a la fórmula que vemos en la parte inferior. Se cree que las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen a la filtración glomerular en los seres humanos son la presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio, la presión coliidosmótica en la cápsula de Bowman de 0 milímetros de mercurio, y entre las que se oponen encontramos a la presión hidrostática en la cápsula de Bowman de 18 milímetros de mercurio, la presión coliidosmótica capilar glomerular de 32 milímetros de mercurio. El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. La filtración glomerular total de los dos riñones va a ser de unos 125 mililitros sobre minuto y la presión de filtración neta va a ser de 10 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos que el coeficiente glomerular se calcula en unos 12.5 mililitros sobre minuto sobre milímetros de mercurio de presión de filtración. El aumento del coeficiente glomerular va a elevar la filtración glomerular y una reducción de igual forma va a reducir la filtración glomerular. Los cambios en el coeficiente glomerular no constituyen un mecanismo importante en la regulación normal diaria de la filtración glomerular. Después, vamos a encontrar que patologías van a reducir el número de capilares glomerulares funcionantes o van a aumentar el espesor de la membrana capilar glomerular y esto va a reducir la conductividad hidráulica. Este es el caso de la diabetes y la hipertensión incontrolada, que va a reducir gradualmente el coeficiente glomerular al aumentar el espesor de la membrana basal capilar glomerular, y esto va a generar un daño a los capilares tan grave que puede llegar a perderse la función capilar. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. Hay que saber que la presión en la cápsula de Bowman es de unos 18 milímetros de mercurio, como ya lo mencionamos. Entonces, el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman va a reducir la filtración glomerular, mientras que reducir la presión va a aumentar la filtración glomerular. En estados patológicos como una obstrucción de las vías urinarias, como es en el caso de los cálculos, por ejemplo, la presión de la cápsula de Bowman puede aumentar y puede provocar una reducción grave de la función glomerular o filtración glomerular. Esta disminución puede provocar una hidronefrosis que incluso puede terminar lesionando y destruyendo al riñón. El aumento de la presión coliidosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular. Mientras la sangre va pasando desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de las proteínas aumenta alrededor de un 20%. Este aumento se da ya que alrededor de una quinta parte del líquido en los capilares se filtra a la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas glomerulares que no se filtran. Entonces, si suponemos que la presión coliidosmótica normal del plasma que entra en los capilares es de 28 milímetros de mercurio, vemos que este valor habitualmente aumenta a unos 36 milímetros de mercurio en el momento en el que la sangre alcanza el extremo eferente del capilar. Entonces de aquí tenemos dos factores que influyen en la presión coliidosmótica capilar glomerular. El primer factor corresponde a la presión coliidosmótica del plasma arterial y el segundo corresponde a la fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares o fracción de filtración. Entonces, el aumento de la presión coliidosmótica del plasma arterial eleva la presión coliidosmótica capilar glomerular y por ende reduce la filtración glomerular, mientras que la fracción de filtración puede aumentarse elevando la filtración glomerular o reduciendo el flujo plasmático renal. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular
incrementa la filtración glomerular. La presión hidrostática capilar glomerular será de unos 60 milímetros de mercurio. Entonces, los cambios en la presión hidrostática glomerular son la principal forma fisiológica de regular la filtración glomerular. Los aumentos en la presión hidrostática glomerular incrementan la filtración glomerular, mientras que las reducciones en las presiones hidrostática glomerular la van a reducir. Entonces, la presión hidrostática glomerular va a estar determinada por tres variables que se encuentran bajo un control fisiológico, como lo es la presión arterial, la resistencia arteriolar aferente y la resistencia arteriolar eferente. El aumento de la presión arterial va a elevar la presión hidrostática glomerular y por ende va a aumentar la filtración glomerular. El aumento de la resistencia en las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye la filtración glomerular. Y la dilatación de las arteriolas aferentes aumenta la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular.